Bien, bueno, vamos a decir que el gobierno y Alberto Fernández no quieren hablar de plan, sino que se va a llamar Programa de Recuperación Económica, lo que van a presentar. Se está debatiendo si es la semana que viene, algún día de la semana que viene, y si hay un acto de por medio para hacer una especie de relanzamiento de la gestión de Alberto Fernández. Bien, hay varios ejes por ahora, se conocen pocas medidas, sí los ejes por donde van a ir esas 60 medidas, que pueden ser 50, 70, pero bueno, quedó en el número de 60. Una es impulsar el mercado interno y apuntar a la creación de empleos. Y esos los dos ejes es un plan de contingencia, de emergencia, ¿sí? Para salir de este modo pandemia y empezar a recuperar el empleo, que está muy castigado, los índices son cada vez peores. Así que la búsqueda va a ser a través de la obra pública, ¿sí? Ya hemos visto esta semana, la semana anterior también, que el presidente anunció junto a varios gobernadores reactivación de obra pública en varios distritos. Como veníamos diciendo, una semana un anuncio. Bueno, ¿Es el lema? la semana que viene van a venir varios anuncios juntos, ¿sí? Que tendrán que ver con esto, ¿sí? Apuntados al mercado interno, regionalizar cada una de las medidas que tengan que ver con creación de empleo y reactivación, ¿sí? Obviamente que esto va a ser una medida en la emergencia, ¿sí? No va a ser un plan integral de gobierno, pero sí por eso a Alberto le gusta más hablar de medidas y no de un plan. Lo que ya vimos al principio, hace ya 3 semanas, fue el lanzamiento del plan Procrear, ¿sí? El relanzamiento del plan Procrear, que también apunta a la reactivación del empleo, esto que decía, de mirada regional. Ahí te freno un poquito, Fede. Hace un ratito nada más me escribió el ministro de un gobernador muy importante de una provincia del norte, cuando nosotros estábamos realizando la presentación del plan de seguridad, y me dice, ¿se creen que acá no hay inseguridad? ¿Se creen que en el resto del país no hay inseguridad? Para los gobernadores, ¿qué hay? Bueno. Esa fue la pregunta que hizo, como diciéndole, acá también hay robos, acá también hay motochorros, acá también la pandemia está afectando. Sí, a ver, o sea, la seguridad claro, no solamente es AMBA. Sí, federalizar y regionalizar cada problemática, ¿no? Y cada solución a esa problemática. Tal cual, pero lo decíamos hace unos minutos también cuando presentábamos la nueva fuerza del cordón AMBA, que se prevé también que todo esto se federalice y que se vaya para el interior del país. A ver, es cierto, cada policía es provincial y depende de un gobernador. Pero bueno, ellos dicen que empecemos por un sector primero. Pero a ver, la provincia de Buenos Aires también depende de Axel Kicillof, no depende de Nación. Entonces me parece que sería mucho más justo también que se empiece a hablar de un plan integral de seguridad a nivel nacional. Bueno, pero son dos planes. Uno es el de seguridad, que lo hablamos más temprano, que se resolvió ayer, y este es el plan económico, ¿sí? Van por 2 carriles, obviamente son las 2 mayores preocupaciones después del tema sanitario. En realidad ya hay el tema de la economía y del empleo ya está por encima de las preocupaciones de los argentinos, por encima del tema sanitario y también el tema seguridad. Pero en tema de medidas económicas, hay un tema muy importante que va a tener estas medidas, están muchas apuntadas a la clase media, ¿sí? Por eso va a haber incentivos para compras en cuotas, este relanzamiento del plan ahora 12, ahora 18, ¿sí? Y sobre todo poner el eje en el turismo, ¿sí? Hay muchos planes y también proyectos en la Cámara de Diputados para reactivar el turismo y todos planes, insisto, que tienen que ver con reactivación en el corto plazo, ¿sí? Que es lo que necesita el gobierno para salir de este modo pandemia que cada vez golpea más a la economía. Fede, una consulta porque te escuchaba atentamente, digo, el guiño a la clase media sería primero recuperar el poder adquisitivo del salario, digo, que la verdad que en los últimos años quedó en la lona el salario de la clase media, ¿no? Bueno, esa es parte de otra negociación. Este plan, por ahora, lo que sabemos es que va a tener medidas que tienen que ver con esto, con reactivar el consumo para la gente que tiene plata, obviamente, ¿no? El que no tiene no es un guiño para ellos. Y dicen en el gobierno que ya hay otras medidas que vienen sosteniendo a las clases más postergadas, ¿sí? Como el IFE, bueno, la asignación universal por hijo, todos estos refuerzos que el gobierno lanzó en estos últimos meses, pero esto tiene que ver más con reactivación. Y si hablamos de reactivación, vamos a reactivar el diálogo acá en el estudio con nuestras invitadas. Mariela Viale, legisladora porteña del Frente de Todos, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y además saludamos a Daniel Menéndez, subsecretario de Economía de la Nación. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿cómo están? Un gusto. A ver, escuchamos esta batería de medidas, como me gusta decir a mí, no paquete, ¿no? No le gusta decir a Alberto así, pero da la sensación que vamos por buen camino. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, si me permiten, me remito también a la noticia anterior, porque me parece importante poner el tema de la ciudad en agenda, ¿no? Frente a un gobierno nacional que ya planteó una serie de medidas durante la pandemia, ahora está planteando una serie de medidas puntuales para reactivar la economía y ayudar a los más desprotegidos de la sociedad en el post-pandemia. En la Ciudad de Buenos Aires, lo que decían, simplemente protocolos, ¿no? Pareciera ser que la flexibilización de la cuarentena es la única medida que puede llevar adelante un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que bien podría llevar adelante medidas complementarias a las nacionales como para atender a los trabajadores y las trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires. Lo pongo en datos que me parece que son centrales. En la Ciudad de Buenos Aires el sector gastronómico es sumamente importante. Entre ATP e IFE, la inversión que realizó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional, para quienes trabajan y viven en la Ciudad de Buenos Aires, ascendió a 30.000 millones de pesos. Mientras tanto, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, la única medida, además de los protocolos, la exhibición de 2 meses del pago de ABL de estos locales, ¿no? 600 millones de pesos. Pareciera ser que la ciudad no tiene nada para hacer y creo que merecen los porteños y las porteñas, los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad, medidas complementarias que vayan a atender la difícil situación de quienes trabajan y viven en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Más medidas, Daniel? Me parece que primero ponerlo en un contexto. La pandemia a escala mundial, a escala planetaria, destruyó la economía. Sí, ¿no? Porque se corre. Terminamos hablando de cuarentena solamente cuando estamos hablando de un problema mundial como una pandemia. Sin duda, y me parece que lo que está en discusión, o más que en discusión, lo que el gobierno tomó y tomamos como un rol central es el Estado, ¿no? Ha habido una agenda, como decía bien la legisladora, respecto de el proceso que ha sido durante la cuarentena, medidas excepcionales como el ATP, el IFE. Ahora me parece que lo que vamos a discutir y la agenda que va camino a discutirse, puertas adentro del gobierno y empezar a diseñar las distintas políticas, tienen que ver con la nueva normalidad, con la salida gradual de la actividad. Y en ese caso, parece que lo que está sin duda de cara a la actividad es el rol del Estado como locomotora de la reactivación económica. Ahí, en ese marco, parece que hay lo que recién anunciaban respecto a las medidas, desde desarrollo social, sí. Estamos en el marco del potenciar trabajo, los programas de ingreso, hay destinado 2.000 millones de pesos para obras en el barrio, para reactivar desde la construcción las tareas vinculadas con los planes sociales y el trabajo. Daniel, te freno para sumar a la conversación a Daniel Fernández de Cejera. Marcelo Fernández de Cejera. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos los clientes. ¿Cómo van? Calculo, Marcelo, que estás escuchando la discusión. En realidad no es una discusión, es una charla, un debate. Y queremos saber, bueno, ¿cuál es tu primer aporte a esto que estamos escuchando? Primero un saludo a Daniel Menéndez, un gusto y merecido que sea funcionario de la Nación. Un saludo, Daniel, y ya nos veremos post pandemia para diseñar todo lo que podamos ayudar, lo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social, las pymes, poder empezar a dar y generar empleo, que es la idea. Bueno, nosotros, por supuesto, sí. Todo lo que sea después de superar este aislamiento social preventivo, todas las medidas que sean de reactivación van a ser muy bienvenidas. Muy bien decía la legisladora lo que está pasando en la ciudad, lo que está pasando con los comercios, que son el primer eslabón productivo, están en contacto con la gente. Ahora, Marcelo, sí, perdón, hoy por hoy, después de 5 meses de aislamiento, de cumplir determinados protocolos, algunas industrias que se fueron activando, otras no, ¿cómo están las pymes en este momento en Argentina? No, por supuesto, uno escucha a los economistas y nos dan números, la actividad ya sabemos que cayó, no hace falta que se esmeren en dar números de caída para politizar un tema que realmente era preocupante y lo siguen diciendo los números, que tenemos que tener los cuidados lógicos. Así que, evidentemente, los números son bastante preocupantes porque no hay actividad. Ahora, el interior ha funcionado, fue el motor económico y productivo de estos tiempos, por suerte el interior del país, también el interior de la provincia de Buenos Aires. Esperemos que la situación rápidamente se mejore en el AMBA, en el conurbano bonaerense y en la ciudad autónoma, para volver al círculo virtuoso del consumo, del trabajo y del empleo. Pero obviamente la situación es complicada, esto no hace falta decirlo, pero gracias a la ayuda del gobierno, tanto con los ATP, a las empresas, como la moratoria impositiva, fundamental, porque lamentablemente nadie pudo pagar impuestos, sí. Y el IFE ha permitido que gran cantidad de empresas sigan viviendo y que, superada la pospandemia, con estas medidas que Cejera está trabajando para que sean proyectos de ley o anteproyectos de ley, para que queden para largo plazo, seguramente rápidamente saldremos
esta problemática. Sí. Brenda. Yo le quiero preguntar a Daniel, que conozco su trabajo en los barrios, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad, a lo largo de todo el país. ¿Qué pasó y cuál es la situación de los comedores, de los merenderos, de las copas de leche con respecto a la pandemia y a esta crisis económica también? Me parece que ha habido una tarea enorme del gobierno en términos de asistencia alimentaria. Decía el ministro Arroyo, se quintuplicó lo que se destinaba para fortalecer la asistencia en ese sentido, pero me parece que lo que ha habido también es una red social, la cantidad de espacios eclesiásticos, ¿no? De los distintos credos, los curas villeros. Sí, se revitalizó el labor en territorio, ¿no? Sin duda, y parte, yo me acuerdo fines de marzo, ¿no? Cuando se decía, bueno, ¿cómo aislar el conurbano? Y la preocupación por cómo hacer posible el cumplimiento de la cuarentena y las consecuencias que tenía aislarse. Lo que pasó en el barrio en Villa Azul. Sin duda, pero al margen de esa situación puntual, en general, digamos, es un universo complejo por distintos el hacinamiento, las cuestiones de infraestructura social, y ha habido una enorme comprensión de la sociedad. Sin duda el liderazgo de Alberto Fernández, el presidente, se evidenció en el acompañamiento social, el cuidar la vida por sobre la especulación económica, el sostenimiento a la presión de las corporaciones que pretendían socavar la cuestión de la cuarentena en términos del cuidado de la salud. Y ahí hubo una red social que acercaba los alimentos, la multiplicación de comedores, tanto, como decía, de sectores religiosos, como de organizaciones comunitarias, como de gente que no estaba previamente participando en espacios comunitarios, pero puso su casa, compañeros de trabajo que se juntaban y hacían una olla popular, vecinos. Eso totalmente, se vio desde el día 1, ¿no? Y otra cosa que quizás acá la legisladora también puede aportar desde su lugar, ¿no? Y vos, Daniel, digo, algo que había quedado una especie de vacío fue la cuestión de la educación. Y en cuanto a ciudad, generó, ¿no?, una observación en estos últimos días cuando, digo, a ver, las escuelas siguieron funcionando, algunas como comedores cumpliendo ese rol, pero hay niños y niñas que quedaron desprendidos del tejido educativo porque no tenían acceso a una herramienta. Legisladora, en las últimas horas se conoció un audio del ministro de Educación Trota, en el cual ya está hablando de las diferencias notorias entre la posición del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Educación de la Nación sobre el regreso a clases o no. Ahí hay una ruptura muy puntual sumado a lo que dice Anita. ¿Cómo piensan? Porque ¿qué dice el gobierno de la ciudad? Bueno, hay chicos que no acceden a la internet, tienen que ir a presencial. Pero esos chicos que van a presencial quedan expuestos a contagiarse. Así es, nuevamente la única respuesta que tiene la Ciudad de Buenos Aires es la exposición al contagio, en este caso flexibilizando un área que quedó muy claro durante la pandemia, el rol que cumple la escuela como igualadora social, ¿no? Y desde la legislatura presentamos una serie de proyectos allá recién iniciado el aislamiento, el cumplimiento del aislamiento, que tienen que ver con garantizar en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires el acceso a Internet. Era una de las medidas que el gobierno de la ciudad puede tomar sin realizar demasiada obra de infraestructura, porque todos los que transitan Pero además la ciudad se supone que ya estaba en campaña cuando ellos lo anunciaban, se supone que habían digitalizado gran parte de todos los colegios. Exactamente, pero ya nos acostumbraron a que hay eslogans que cuando uno rasca un poquito falta inversión y falta política pública. La diferencia... Y la pandemia vino a desvelar un poco, ¿no? Sacar ese manto de esas diferencias. Tuiteó al respecto desde la cuenta del Papa Francisco, se señaló esto, ¿no, Daniel? Sí, Anita. Que se acentuó aún más esas diferencias que siempre estuvieron, pero que, bueno, la pandemia le quitó el velo. Y la diferencia, creo, cortito, entre una política de gobierno y la otra, la muestran los últimos 12 años de falta de inversión educativa en la Ciudad de Buenos Aires, en donde el presupuesto destinado a educación se redujo en 10 puntos. La solución, por suerte, hay un gobierno nacional que cuida a los trabajadores y trabajadoras de la educación, a la comunidad educativa y a los niños. La solución no es que las escuelas se vuelvan ciber. Quiero dejar algo muy claro, porque pude leer el protocolo que la ciudad le envió a Nación. Sí. Entre los dichos de Soledad Acuña en los medios de comunicación, que hablaba de una escuela que iba a buscar a los chicos a su casa, y el protocolo que finalmente se presentó, hay una distancia y una brecha enorme
enorme. El protocolo simplemente señalaba la apertura de las escuelas sin acompañamiento pedagógico durante 2 horas con los niños sacando turnos o los adolescentes sacando turno para poder tener una computadora. Y la propuesta es simple, esos chicos, esas chicas tienen que tener las mismas posibilidades que el resto de los niños y las niñas en la Ciudad de Buenos Aires, tener sus dispositivos en sus casas, y lo que tiene que suceder es que, como bien dijo el ministro Trota, la escuela se acerque a los hogares, que se despliegue, así como se hizo con la cuestión alimentaria, un entramado comunitario que pudo dar respuesta a la situación acuciante de los barrios populares, así se tiene que desplegar una política educativa que contemple a todos los actores, que escuche a la comunidad educativa, porque vamos a requerir mucho más Estado, mucha más inversión del Estado en la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante las políticas de la pospandemia en materia educativa. Sí, ¿no? Y una de las aristas